La temperatura media de la superficie terrestre ha subido más de 1 grado centígrado desde finales del siglo XIX. Se prevé que aumente de nuevo entre 1 grado centígrado y casi 7 para finales de siglo, lo que representa un cambio rápido y profundo. Aun cuando el aumento real sea el mínimo previsto, será mayor que en cualquier siglo de los últimos 10.000 años. La razón principal de la subida de la temperatura es el proceso de industrialización iniciado hace siglo y medio, y en particular la combustión de cantidades cada vez mayores de petróleo, gasolina y carbón, la tala de bosques y algunos métodos de explotación agrícola. Estas actividades han aumentado el volumen de gases de efecto invernadero en la atmósfera, sobre todo de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Estos gases se producen naturalmente y son fundamentales para la vida en la Tierra. Impiden que parte del calor solar regrese al espacio, y sin ellos, el mundo sería un lugar frío y yermo. Pero cuando el volumen de estos gases es considerable y crece sin descanso, provocan unas temperaturas artificialmente elevadas y modifican el clima. Las emisiones globales anuales de gases de efecto invernadero, GEI, debidas a actividades humanas, han crecido desde la era preindustrial, con un aumento del 70% entre 1970 y 2004. De todos estos gases, el dióxido de carbono, CO2, es el que más ha aumentado, alrededor del 80% entre 1970 y 2004. Los incrementos globales en las concentraciones de CO2 se deben principalmente al uso de combustibles fósiles, pero también, en grado menor, a la deforestación y agricultura. Los impactos del cambio climático no van a ser uniformes en todo el planeta. Por ejemplo, en las próximas décadas, el número de personas en riesgo de padecer la escasez de agua probablemente aumentará de manera drástica. Se prevé que las reducciones en la capacidad de producción de alimentos en las regiones más pobres ocasionen más hambre y miseria e impidan lograr los objetivos de desarrollo del milenio. La pérdida de glaciares en Asia, América del Sur y Europa causarán enormes problemas de abastecimiento de agua para una gran parte de la población mundial. La subida del nivel del mar, las tormentas y huracanes, así como el aumento de las inundaciones y crecidas, amenazan ya a cantidades inmensas de personas en los grandes deltas asiáticos. En la península ibérica, el impacto del cambio climático ya se ha hecho sentir con fuerza. La duración de la temporada de incendios, su frecuencia y severidad seguramente aumentará. El riesgo creciente de sequías se amplificará por el aumento de la demanda de agua. En la alta montaña pirenaica, todos los indicadores señalan que los glaciares actuales tienden a una drástica reducción o a desaparecer hacia mediados del siglo XXI. En España, es razonable esperar un ascenso del nivel del mar de alrededor de medio metro para finales de siglo. Un ascenso de esta magnitud podría suponer la desaparición de alrededor del 50% del delta del Ebro. En el Cantábrico Oriental, dicha subida del agua podría suponer la desaparición del 40% de las playas. En el Mediterráneo y Baleares, las zonas más amenazadas, aparte del ya mencionado delta del Ebro, son la manga del Mar Menor, unos 20 kilómetros, las lagunas de Cabo de Gata, con 5 kilómetros, alrededor de unos 10 kilómetros de la costa de Doñana y unos 100 kilómetros cuadrados de marismas, repartidas a todo lo largo del Golfo de Cádiz. Es imprescindible y urgente reducir drásticamente las emisiones de CO2 de los países industrializados. También es primordial que los países recientemente industrializados y con altos ingresos participen en los objetivos de Kioto, así como crear incentivos para las economías emergentes con el fin de incorporarlas en el sistema de comercio de emisiones. Necesitamos llevar a cabo una revolución energética basada en las energías renovables y la eficacia del uso de la energía.
También detener la deforestación para evitar las emisiones de CO2 que produce. Y por último, ayudar económicamente mediante indemnizaciones, especialmente a aquellos países en vías de desarrollo por los impactos del cambio climático que ya no pueden ser evitados. Nuestro país puede ser uno de los líderes mundiales de la revolución energética renovable. Según Greenpeace ha demostrado en España, es viable plantearse un sistema de generación de energía basado al 100% en las renovables, tanto para la cobertura de la demanda eléctrica como de la demanda de energética total. Los costes totales de la electricidad generada así son perfectamente asumibles y muy favorables respecto a un escenario tendencial. Además, existen herramientas suficientes para garantizar una cobertura de la demanda a lo largo de toda la vida útil del sistema de generación energética. Queda mucho por hacer todavía frente al cambio climático, contra el cambio climático. Conocemos las causas, conocemos los impactos, conocemos las soluciones para afrontarlo. Solo debemos ponernos manos a la obra. La elección de energías limpias, el consumo responsable y el ahorro energético en nuestra vida diaria son la respuesta. Si actuamos juntos, protegeremos el único hogar que conocemos, la Tierra. De todos nosotros depende que esto sea así. Ayúdanos a conseguirlo. Colabora con Greenpeace. Hazte socio. 902 100 505.